usted tiene esa ventaja que primero vemos la clase y de ahí los laboratorios. El grupo A no es así, a él le toca hasta después las clases. Fíjate cómo los impulsos sensitivos por alguna vía van a llevar hasta el encéfalo, ¿verdad? Van a comunicar por una vía principal hasta el encéfalo. Esa es la parte sensitiva, o sea, que viene desde los estímulos que vienen desde la parte lejana del cuerpo, la piel, los órganos, etcétera, hasta llegar al encéfalo. Y el encéfalo lo va a procesar y va a emitir una respuesta. Y esa respuesta va a llegar a la piel, a las articulaciones, a los músculos, a las glándulas, etcétera, ¿verdad? Yo recibo un estímulo desde la parte sensitiva y yo emito una respuesta por la parte motora. Y es lo que tú ves aquí en este dibujo, que es parte del arco reflejo. Ve a buscar qué es el arco reflejo para que veas qué significa y qué es y cómo lo hace. Arcos reflejos tenemos un montón todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú te quemas haciendo el café y quitas la mano, estás haciendo un arco reflejo. Pero es que no lo has hecho tú. Es un movimiento involuntario. Pero es que yo quité la mano de lo caliente. No, no lo has hecho tú. Lo ha hecho de una forma involuntaria. Entonces el sistema nervioso central lo ha hecho sin tu voluntad. Te lo ha comunicado a ti, es diferente. Pero no es que lo hayas hecho tú. Es como cuando tú le pides al paciente que le vas a hacer el arco reflejo y le vas a percutir ese tendón rotuliano. Todos hemos escuchado de esto. Tú le percutes el tendón rotuliano, como vemos aquí en el dibujo de arriba, y el impulso viaja a través del nervio sensitivo posterior hasta la médula espinal, y ahí hace conexión con otra neurona. Esta neurona procesa esa información y emite una respuesta. ¿De qué tipo? Motor. Una respuesta motora. Esta respuesta motora va a salir y va a llegar a través del nervio motor hasta el músculo cuádriceps, el que tenemos aquí en el muslo, el cuádriceps, y se va a contraer el cuádriceps. Y va a ser la respuesta de extensión de la pierna. Y ese es el arco reflejo. Es un arco reflejo. Y de esos, y es de tipo involuntario. Igual cuando te quemas con la cafetera en la cocina. Pero la médula espinal no se queda solamente ahí, sino que viene y va a emitir un impulso hacia el cerebro, comunicándole al cerebro lo que yo ya hice. Yo le digo al cerebro, mira, recibí un golpe en la rodilla, en el tendón rotuliano. Y lo que hice fue una extensión de la pierna. Te comunico lo que hice. Entonces tú te das por enterado de lo que ha sucedido. Es así como tú crees que tú has hecho el movimiento, pero no es así. Sino que lo ha hecho la médula espinal. Eso es un arco reflejo. Esa es parte de las funciones de la médula espinal. Ese arco reflejo en la rodilla y ese arco reflejo en la mano de retirar el brazo, contrayendo el bíceps para retraer la mano de la quemadura, es un arco reflejo. La médula espinal tiene secciones, dependiendo dónde se encuentre. Tiene 4 porciones. Fíjate que estamos hablando de la médula espinal, no estamos hablando de la columna vertebral. Esa es la otra clase. Estamos hablando de la médula espinal. Entonces tiene 4 porciones, dependiendo a qué nivel está la médula espinal. Entonces tenemos la parte cervical, porque está en las vértebras cervicales. Tenemos la parte torácica, porque está en las vértebras torácicas.
está la parte lumbar porque está dentro de las vértebras lumbares. Y tenemos la parte sacrococcígea, que es la parte inferior. ¿Verdad? Y así sucesivamente vemos las diferentes formas. Por ejemplo, en la parte derecha han hecho un corte transversal de la médula espinal a la altura cervical, a la altura torácica, a la altura lumbar y sacrococcígea. Tú ves cómo está hecha la médula. Fíjate cómo va cambiando. Fíjate que cómo es de grande en la parte cervical, pero ya en la parte torácica se va haciendo más pequeño. De ahí la médula espinal vuelve a ensancharse en la parte lumbar. Y de ahí se hace más pequeña en la parte distal. ¿Ya? Una de las razones de estos ensanchamientos, el ensanchamiento cervical y el ensanchamiento lumbar, son los miembros inferiores y los miembros superiores respectivamente. O sea, los miembros superiores van a ser inervados y van a salir nervios para el miembro superior y desde el miembro superior a la médula espinal y van a llegar a esta región cervical. Por eso es que tiene bastante grosor, es bastante grande, porque está llena de un montón de fibras nerviosas. ¿De acuerdo? Ya en la parte torácica, pues no tiene nada que ver el miembro superior ni el miembro inferior, sino que solo son nervios de la área torácica. Por eso es más pequeño. Y la médula espinal de la parte lumbar, si te das cuenta, pasa lo mismo ahí arriba, que está formada por el montón de fibras que van hacia el miembro inferior y vienen desde el miembro inferior. Por lo tanto, hay otro ensanchamiento. ¿Verdad? Y esas son parte de las características. La otra parte de las características es que si te das cuenta, está esa forma de H, que tiene la médula espinal. Esa forma de H que tiene la médula espinal en el centro. Fíjate que esa forma de H es donde están las neuronas. Esa H que tiene la médula espinal es donde están las neuronas. Y lo rosado que está alrededor, o bellito que está alrededor, es donde están las fibras. Te vuelvo a repetir, la parte central donde está la H es donde están los cuerpos de las neuronas. Y la que está alrededor en café es donde están las fibras nerviosas. La médula espinal tiene una forma cilíndrica y también tiene sustancia gris, que está la parte central, que tiene forma de H, que es la sustancia gris, que está formada por cuerpos de neuronas. Y la sustancia blanca es la que está alrededor, que está formada, que está a la periferia, que está formada por fibras. ¿Verdad? Esa es una de las descripciones anatómicas descriptivas de la médula espinal. Fíjate cómo te mencionaba en la clase anteriores de que el sistema nervioso central se dividía en encéfalo y médula espinal. Aquí vemos dentro del cráneo el encéfalo. No dije cerebro, dije encéfalo. ¿Verdad? Entonces, parte del encéfalo es el cerebro y el tallo cerebral que vemos aquí, que tiene 3 porciones. Ve a averiguar, si no te lo he dicho, ve a averiguar cuáles son las partes del tallo cerebral. Aquí tenemos la parte superior, media e inferior. Y de donde termina el tallo cerebral, comienza la médula espinal. Donde termina el tallo cerebral, comienza la médula espinal. ¿Verdad? Ese es un dato importante, esa pregunta de examen, ¿dónde comienza la médula espinal? ¿Ah? Entonces, ese dato es importante. La otra cosa importante es lo que vemos aquí a la izquierda. En los adultos y en los niños, la médula espinal tiene un fin. En algún lugar, la médula espinal va a terminar.
¿Dónde termina la médula espinal? Ya te dije que donde comienza es donde termina el tallo cerebral, pero ¿dónde termina la médula espinal? La médula espinal termina alrededor de L2 y L3. Tú ya sabes qué significa L2, L3. Estamos hablando de la vértebra L2 y de la vértebra L3, o sea, lumbar 2 y lumbar 3. Tú ya sabes esa terminología, ya te la expliqué. Entonces, allí termina la médula espinal. Fíjate que la columna vertebral va a continuar. La columna vertebral va a continuar, o sea, los huesos. Pero la médula espinal llega exactamente entre L2 y L3. Mira, ahí está. Esa punta se llama cono. El cono de la médula espinal. El cono de la médula espinal llega entre 2 y L3. Esta es pregunta de examen también. ¿Hasta dónde llega? Pero es que es importante que sepas esto. Porque a la hora que tú quieres hacer una punción lumbar, porque quieres extraer líquido de la médula espinal, del canal medular, tú necesitas saber hasta dónde llega, porque a la hora que tú metes la aguja no vayas a pinchar la médula espinal, sino que tienes que llegar en un lugar donde ya no haya médula espinal, sino que solo líquido. Y eso es abajo de L3, L3, L4, L4, L5. Entonces tú estás seguro que ahí ya no hay médula espinal. Entonces ahí metes la aguja para sacar líquido del canal medular. ¿Y para qué voy a utilizar ese líquido, doctor? Bueno, imagínate, tienes un paciente con meningitis. Tienes un paciente con meningitis y tú necesitas una muestra de ese líquido cefalorraquídeo para saber si el paciente tiene meningitis o no y qué tipo de bacteria le está afectando la meningitis. Entonces, ese es un dato importante. Entonces, yo necesito saber hasta dónde termina la médula espinal. Fíjate que en niños dice hasta la tercera lumbar, pero en adultos hasta la segunda. L2 en adultos y L3 en niños. Otra cosa que te había mencionado anteriormente era que el sistema nervioso central está recubierto por membranas. Yo te había dicho que fueras a averiguar cuáles son las membranas, y esas son la dura madre, el aracnoides que está en medio y la pía madre que está en contacto directo del tejido nervioso, ¿verdad? Y que es una continuidad que va desde arriba, desde el cerebro, todo el encéfalo, hasta llegar a la médula espinal y llegar hasta el cono, hasta llegar al cono, o sea, donde termina la médula espinal. Está cubierto por las tres meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Otro dato importante que yo ya te había mencionado es que el líquido cefalorraquídeo transcurre por el espacio suraracnoideo y brinda protección a la médula debido a que éste está rodeándola. Yo ya te había mencionado también que el sistema nervioso central está inmerso en líquido. ¿Y cómo se llama ese líquido? Líquido cefalorraquídeo. Yo te dije que fueras a averiguar sobre el líquido cefalorraquídeo y cuáles son los componentes del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién lo produce, por ejemplo. ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? ¿En qué partes? ¿Y cuáles son sus componentes? ¿Por qué? Porque a la hora que yo hago un examen de líquido cefalorraquídeo, yo necesito saber los componentes, porque así yo sé cuando sea un líquido anormal. Yo sé lo normal, yo sé cuando está anormal. Y también lo puedes mandar al bacteriológico, al examen bacteriológico, para que te digan qué bacteria es la que está adentro, cuando tienes ese paciente con meningitis. Fíjate que el espacio suraracnoideo, mira el dibujo de que está aquí arriba. En esta ruedita tenemos aquí en morado la dura madre.
Inmediatamente a la par está la aracnoides. Y abajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo, pues es aquí donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen. O yo te puedo preguntar dónde está el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces el espacio subaracnoideo está entre la aracnoides y la pía madre. Te lo repito, el espacio subaracnoideo está entre la aracnoides y la pía madre. Ahí está el espacio subaracnoideo. ¿Y quién circula ahí? El líquido cefalorraquídeo. ¿Verdad? Tú vas a ir a buscar sobre ese líquido cefalorraquídeo. Ya buscaste sobre, ¿cómo se llama? Ya fuiste a buscar sobre las meninges. Ahora, fíjate en el dibujo que está aquí de la médula espinal, aquí en medio, ¿verdad? ¿Te recuerdas que mirábamos que la columna vertebral no era recta? ¿Te acuerdas? Que la columna vertebral era cilíndrica, pero no era recta, sino que tenía sus curvaturas, y eso es normal. Pues también la médula espinal es un cilindro, pero no es totalmente recto. Mira, tiene sus ensanchamientos, y te lo acabo de mostrar en las diapositivas de inicio, donde mirábamos que tenía ensanchamientos en la parte cervical, ¿verdad? Vimos, y en la parte lumbar, ¿verdad? Entonces, aquí lo estás viendo, los ensanchamientos, ¿verdad? Pero te dije a qué se debía. ¿A qué se debía el hecho que existía ese ensanchamiento en la parte cervical y en la parte lumbar? Y te dije que eran nervios o fibras de nervios que van hacia el miembro superior y o vienen del miembro superior. Y en la parte lumbosacra, que vienen de la parte, que van hacia el miembro inferior o vienen del miembro inferior. Y esos son los ensanchamientos. Esto que ves aquí es la parte cervical, ¿ves? Y aquí la parte lumbar. Y corresponden lo que tenemos aquí a la derecha. ¿Qué es esto, doctor, que está aquí, este dibujo? Eso se llama el plexo braquial. Plexo braquial. Y abajo el plexo lumbosacro. Te lo repito, el plexo braquial es el que coincide con el engrosamiento cervical, y el engrosamiento lumbosacro es el que corresponde con el engrosamiento lumbar. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que el plexo braquial son los nervios que van a llegar al miembro superior. Y el plexo lumbosacro son los nervios que van a llegar al miembro inferior. Y eso lo vamos a estudiar. Nos lo vamos a aprender bien, este plexo braquial. Vamos a tener clase más adelante de eso. Estamos adelantando, estamos comenzando a empaparnos de todo el sistema nervioso. Mira lo que dice aquí en la izquierda, dice el ensanchamiento lo vamos a tener en el área cervical y en el área lumbar, debido a que en la parte cervical se va a formar ese montón de nervios que van a llegar al miembro superior, y eso lo hace a través del plexo braquial, que es el que ves a la derecha. Y en la parte lumbar, ese ensanchamiento va a dar origen al plexo lumbosacro, que es el que ves a la derecha, que va a llegar hasta el miembro inferior, ¿verdad? Algo importante que vamos a ver en este dibujo es que se ha hecho un corte transversal. Vemos otro corte transversal de la médula espinal, ¿verdad? Y vamos a ver desde afuera hacia adentro. Mira cómo está la dura madre rodeando la médula espinal. Dura madre, aracnoides y pía madre. Siempre sabiendo que la pía madre es la que entra en contacto directamente con el tejido nervioso, ¿verdad? Que está en contacto, la pía madre. La dura madre es la más externa.
y el aracnoides es la que está en medio de las dos. ¿Ah? Y vemos también que hay estructuras, hay formas, hay surcos, ¿verdad? En la médula espinal. Aquí estamos viendo en la cara anterior de la médula espinal y aquí estamos viendo la cara posterior. Necesito que pongas atención en estas cosas. Aquí estamos viendo la cara anterior de la médula espinal y la cara posterior. Necesito que entiendas eso porque la parte anterior hace una función y la parte posterior tiene otra función. ¿De acuerdo? De la médula espinal. La parte anterior es motora y la parte posterior es sensitiva. Quedémonos ahí. Quedémonos ahí. Eso es bien básico para que me entiendas muchas cosas de las que vamos a hablar de aquí en adelante. La parte anterior de la médula espinal es de tipo motora y la parte posterior es de tipo sensitiva. ¿Verdad? O sea, doctor, que los nervios sensitivos que llevan el impulso, por ejemplo, de los receptores de la piel, van a entrar por la parte posterior, ¿correcto? Así es. O sea, doctor, que la respuesta que van a emitir el sistema nervioso central lo va a hacer por la parte anterior, porque es de tipo motor y es donde salen los nervios motores para ir a ejercer una función. ¿Correcto? Así es. Así es. ¿Verdad? La parte sensitiva entra por atrás y la parte motora sale por delante. Entra por atrás aferente, sale por delante motor eferente. El nervio sensitivo por atrás y el nervio motor por delante. Por favor, necesito que entienda eso. Son cosas importantes, claras, precisas. También puedes ver que la médula espinal tiene surcos. Está este surco posterior, surco medio posterior y el surco longitudinal profundo anterior. Es el surco anterior y el surco posterior. Surco medio posterior, inclusive podemos decir surco medio anterior o fisuras anterior. ¿Verdad? Una está en la parte posterior y la parte anterior. Y nos va a dividir la médula espinal en derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una parte derecha e izquierda. Yo tengo una mano derecha, una pierna derecha. Tengo una pierna izquierda con una mano izquierda. ¿Sí? Entonces, eso es básico. Entonces, ¿qué nos lo va a dividir? El surco medio posterior y la fisura longitudinal profunda o fisura central, el surco anterior, como tú lo quieras. Surco medio posterior y el surco medio anterior. ¿Verdad? Nos está dividiendo la médula espinal en derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque aquí una parte va para la parte derecha y la otra va para la parte izquierda. ¿Verdad? Son términos que necesito que maneje bien. ¿Verdad? Otra cosa que quiero hacerle ver, que ya le había mencionado, es este ganglio que está aquí, ¿ve? No aparenta lo que es, pero realmente es un ganglio nervioso. Ya te había dicho que no te confundas con los ganglios nerviosos, con los ganglios linfáticos. Son dos cosas diferentes. Estos ganglios nerviosos de la raíz posterior, o sea, es sensitivo, no es motor. Los ganglios posteriores son de tipo sensitivo, no motor. Y estos ganglios sensitivos tienen una neurona. Allí hay una neurona donde va a ir a hacer sinapsis, donde va a ir a unirse una neurona con otra.
como que es aquí donde hay un relevo. Esta neurona hace un relevo. Yo recibo esta información del receptor y yo la voy a pasar para la médula espinal. O sea, yo la recibo aquí y yo la paso. Es una neurona, es una de paso. Yo recibo y yo la paso. Pero eso solo lo tiene la rama sensitiva, no la motora. La motora va directo. No hay nadie que le haga un relevo, solo la parte sensitiva. Y tú vas a ver esos ganglios en toda la cadena. Ganglios en toda, desde la parte cervical hasta la parte lumbosacra, derechos e izquierdos. ¿Verdad? Es la cadena ganglionar que está paralela a la médula espinal. Son ganglios, son un montón. Ahí ya lo vamos a ver dibujos más adelante, donde vas a ir viendo de dónde sale. Fíjate que aquí estamos viendo, te vuelve a repetir, la sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es la que tiene forma de H, donde están los cuerpos neuronales. Y en la parte periférica está los axones, las fibras. No hay cuerpos neuronales ahí, solo hay fibras. ¿Ah? Y esta H se divide en astas anteriores, que son de tipo motor, y astas posteriores, como las astas de los, ¿cómo se llama? De los ciervos, de los venados. ¿Ya? Las astas, porque así aparentan como que fueran astas de venado. Entonces, astas posteriores que son sensitivas y astas anteriores que son motoras. Entonces, doctor, quiere decir que en las astas posteriores que son sensitivas hay neuronas o cuerpos neuronales sensitivos, ¿correcto? Y en las astas anteriores que son motores vas a encontrar los cuerpos neuronales de tipo motor, ¿correcto? Así es, ¿verdad? Eso estamos hablando de la sustancia gris, es lo que es la H. Astas posteriores y astas anteriores. Y te lo vuelve a ver. Astas posteriores, asta anterior. Asta posterior, asta anterior. ¿Verdad? El surco medio posterior y el surco medio o fisura anterior. Medio anterior. Es que te divide en izquierdo y derecho. No quiero que le pongas mucha atención en esto porque no te quiero abrumar con más cosas, ¿verdad? Aquí siempre te pone el asta posterior que es sensitiva y aquí el asta anterior que es motora. Lo que te está dividiendo aquí son las zonas, te está dividiendo en zonas. En zonas los cuerpos de neuronas, ¿verdad? Está dividiendo en zona 1, que es la más punta, 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, 9 son estas 3 y zona 10. Te repito, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas 3 son 9 y 10 es la que está aquí, como la que está en el palito de la H, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Entonces, hablando así en grosso modo, la parte del vértice del asta posterior es donde tú vas a sentir dolor, temperatura y tacto. Esto sí quiero que se lo aprendan. En la punta del asta posterior es donde tú vas a sentir dolor, temperatura y tacto. O sea, doctor, que aquí están las células, las neuronas encargadas de recibir el dolor, la temperatura y el tacto.
Correcto. ¿Verdad? De ahí está la zona donde está el sentido de posición y movimiento. ¿Verdad? De allí está las terminaciones propioceptivas, o sea, posición, posición, como estoy parado, estoy sentado, estoy acostado, propioceptivas, que es la base del asta posterior. Dijimos dolor, temperatura y tacto, dijimos sentido de posición y movimiento y las propioceptivas. Esto sí que necesito que se lo aprenda así. Solo eso. Fíjate que aquí te está mostrando siempre el corte transversal, vemos el H, astas posteriores, astas anteriores, donde están las células neuronales y alrededor la materia blanca, donde están las fibras, ¿verdad? Tenemos el surco medio posterior y la hendidura o fisura o surco anterior, ¿verdad? Lo que está atrás es sensitivo y lo que está adelante es motor. Y fíjate cómo están los ganglios. Mira, aquí está un ganglio de la cadena ganglionar que está paralela a la médula espinal. Ganglio sensitivo, otro ganglio sensitivo. Imagínate que continúa. Otro ganglio sensitivo, otro ganglio sensitivo, otro ganglio. Izquierdos y derechos, porque están a ambos lados. Aquí te lo vuelve a explicar. ¿Verdad? Siempre, vuelvo a repetir para que se te vaya quedando. El H, en la H donde están los cuerpos neuronales, las astas posteriores, astas anteriores. Las astas posteriores, donde está llegando lo rojo, es de tipo sensitivo. Y las astas anteriores, donde está saliendo los nervios, son de tipo motor. ¿Verdad? Este conducto central que tú ves aquí, doctor, y este orificio que está aquí en medio, ¿qué es? Es un conducto central y ese está lleno de líquido, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahí vamos avanzando. El corte transversal, ¿verdad? La H, que es donde están los cuerpos neuronales, astas posteriores, astas anteriores. Las posteriores son sensitivas, las anteriores son motoras. El surco medio dorsal y el surco anterior o fisura anterior, ¿verdad? Que te va a dividir izquierdo y derecho. Lo posterior es sensitivo y lo anterior es motor. Y aquí están los ganglios, ¿ves? Mira los ganglios. Están arriba, en medio y abajo. Y continúa para arriba y continúa para abajo. Recordándote que los ganglios son de tipo sensitivo, son los que van a ir a la parte posterior, ¿verdad? Los motor no pasan por la neurona, pasan por el nervio, pasan por el nervio, pero no por el ganglio. No hacen sinapsis con la neurona del ganglio. Continúan a través del nervio, eso es diferente, pero no hacen sinapsis, no, para nada. Fíjate, cada vez vamos viendo más cosas, pero no te quiero abrumar, o sea, más adelante te voy a dar más información de todos esos colores porque representan algo, y poco a poco los vas a ir conociendo, pero no te abrumes, dame chance que yo te vaya poco a poco metiéndote en todo esto, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, vemos el H, donde están los cuerpos de las neuronas, las astas posteriores que son de tipo sensitivo,
y las astas anteriores que son de tipo motor. Mira, ahí están las neuronas y ahí va saliendo el nervio, la raíz motora. ¿Ah? El surco medio posterior y la fisura o hendidura anterior. Una parte derecha y la otra parte es izquierda. Hasta ahí nomás. No te fijes en lo demás.